Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, pues queremos presentar que alrededor de la media muestral, el cuaderno para la enseñanza sobre la media muestral, en este curso de estadística para ciencia de datos, vamos a relacionar esta media muestral con la ciencia de datos y el machine learning. eh, el uso de esta media muestral en el preprocesamiento de datos, cómo ella tiene que ver en la normalización de datos, la detección de outliers o datos atípicos, la visualización y los intervalos de confianza. Esos cálculos los podemos hacer con NumPy y con SciPy. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos con estas dos librerías. Eh, y siempre pues de la mano de Aurel Enguerón en su texto. En esta parte estamos leyendo, estamos dando una ojeada al libro completo. Esta es una parte del segundo capítulo. Entonces estamos como disfrutando pues de esta lectura y la ejercitación de estas técnicas. Entonces, siguiendo con lo de la media, después del mapa, pues el título es La media muestral y su utilización en ciencia de datos con técnicas de Machine Learning usando NumPy y SciPy. El objetivo, en este caso, es que los estudiantes, al finalizar la clase, puedan calcular la media muestral utilizando Python con las bibliotecas NumPy y SciPy y comprender el concepto de media muestral en el análisis de datos y su papel en el preprocesamiento y la interpretación de datos. Y además aplicar la media muestral en un caso práctico de ciencia de datos utilizando técnicas de Machine Learning como la normalización y la detección de outliers o datos atípicos. Cálculo, bueno, el contenido de la clase, en la parte teórica, tenemos la definición de media muestral. Con el lenguaje LaTeX nos quedaría como bar de X, la media muestral, como barra de X, donde aquí nos quedaría como el promedio de la suma de los datos, de los XY. Entonces aquí vamos a cortarlo y nos quedará entonces de esta manera la definición de la media muestral y, y bueno, y como ampliar sobre la importancia de esta medida de tendencia central y la relación de la media muestral con la estadística descriptiva y el machine learning, uso de la normalización de datos, uso en normalización de datos, esta es una parte pues, de la clase, normalización de los datos, el Z-score, el min y el min max y el min max scaling. Entonces tenemos Z-score y min max scaling, min max scaling y la detección y tratamiento de valores atípicos. Esa es la relación que veremos también en esta clase sobre la media muestral. Eh, en cuanto a lo práctico, usaremos NumPy con la función específicamente el método means de NumPy para calcular la media y de SciPy.stats para realizar análisis relacionados con la media, intervalos de confianza y aplicación práctica de detección de outlier en el conjunto de datos. También veremos en las actividades de aprendizaje crear un conjunto de datos simulado, calcular la media muestral con numpy.means y comparar la media con otros estadísticos como la mediana. Compararlo entonces con eso, con otros. Eh, Luego, en el análisis con SciPy, estimar el intervalo de confianza para la media con scipy.stats.t.interval y en el caso práctico utilizar el conjunto de datos real como el conjunto de datos de salarios de Seaborns o uno simulado y preparar los datos, calcular la media, detectar outlier por desviación estándar y normalizar los datos antes de aplicar Machine Learning. Vamos a hacer toda esa parte pues en esta clase y una guía para la actividad y es que aquí vemos el código para importar NumPy como NP y SciPy como stats. Bueno, de SciPy importar stats. Creamos los datos con la función array de NumPy a partir de una lista de Python. Calculamos la media con np.means y la imprimimos. Entonces hasta aquí el código nos calcula la media de estos datos. Aquí nos los da, nos dice que la media es 211 y
y uno ve que como los datos son 50, 52, 53, 55 y 58, que son datos alrededor de 50, pero hay un dato típico de 1000. Entonces, como la media se deja influenciar por los datos atípicos. Entonces, nos mostraría como el promedio de los datos está alrededor de 211, mientras que en realidad no lo es. Entonces, vemos como los datos atípicos, eh, la media es un estadístico que se deja afectar por los datos atípicos. En el caso de que no estuviera este 1000 en los datos, ya nuestra media sí nos hablaría de que los datos sí están alrededor de 50, en este caso 53.6. Y en la confianza, les vamos a dejar otra vez aquí el dato de 1000 para el ejemplo, y volvemos otra vez al dato anterior. Si queremos una confianza del 95%, calculamos el número de los datos con len de datos, y con stat.sem calculamos el error estándar de la media, el SEM, o el error estándar de la media, y luego el intervalo de confianza con stat.t.interval, donde ponemos pues la confianza que deseamos, el tamaño de la muestra disminuido en 1, lo llamamos df, y el log en media, y el scal en el SEM, que es el error estándar de la media, y imprimimos ese resultado y nos dice, bueno, pues el intervalo de confianza del 95% es de entre menos 194.14 y 616.80. Entonces, la media, a partir de esta muestra, la media poblacional con un 95% de confianza está en este intervalo que va desde menos 194.14 hasta 616.8. Es que ahí más o menos está ese intervalo del 95% de confianza para la media. Y aquí la desviación con np.std, actuando sobre los datos, el umbral, que es 2 veces la desviación, considerar valores fuera de 2 veces fuera de 2 desviaciones estándar, y los outliers serán tomar en la lista de Python todos los x para los x en los datos, pero si la distancia de ellos a la media es mayor que el umbral, es mayor a 2 veces la desviación estándar. Es así, él nos va a detectar los outliers. Miren cómo tan bacano. Entonces dice, el único outlier es 1000. El outlier detectado es 1000. Entonces así nos pone que nos da una lista de Python de los outliers. Y en este caso el de 1000 que esperábamos que efectivamente era un outlier. Entonces vemos cómo es el calcular la desviación estándar y luego establecer un umbral, por ejemplo, de 2 veces la desviación, nos permite considerar cómo obtener datos atípicos o los outliers. Y la tarea o actividades de ejercitación, crear un conjunto de datos con 50 valores aleatorios utilizando numpy.random, y calcular la media muestral y el intervalo de confianza del 90%. Y aquí este Z-score, que es para cuando creamos un conjunto de datos reales, y usando pandas y el dataset de Titanic disponible en Seaborn, calcular la media de las edades y normalizadas utilizando Z-score. Aquí implementa la función en Python que detecta outlier en un conjunto de datos basándose en un criterio de Tukey o caja y bigotes. Un criterio de Tukey o caja y bigotes. Implementar la función de Python que detecta outlier. Y el diseño de actividades de retroalimentación. Entonces, para eso tenemos la rúbrica de evaluación para la actividad práctica, la correctitud en los cálculos de la media y la detección de los outliers, interpretación del intervalo de confianza y la implementación adecuada para las técnicas de Python. Además de la discusión de grupo, comparar las medias de diferentes muestras simuladas y analizar cómo los valores atípicos afectan la media y qué métodos podrían mitigar este impacto en contextos de Machine Learning.
Y un feedback, proveer un notebook con test automáticos para validar los cálculos realizados por los estudiantes utilizando Assert o bibliotecas como Unitest. Unitest. Es ahora aquí ya vamos a implementar este diseño de clase. Ya tenemos los objetivos, el contenido es entonces la formulación y la importancia de la media. Entonces vamos a, dentro de esta partecita, pues sobre la definición y la importancia de la media, pidámosle entonces a ChatGPT el desarrollo de esta parte del contenido de la clase. Entonces, eh, dame el desarrollo de esta parte del contenido de esta clase. Entonces aquí, control V, entonces él nos da esa parte, nos da la definición de media muestral, que es una medida de tendencia central ampliamente utilizada en estadística descriptiva y ciencia de datos, representa el valor promedio de un conjunto de datos muestrales y resume la información en una única cifra, proporcionando una idea del comportamiento general de los datos. La fórmula matemática es x barra igual a 1 sobre n por la suma de los datos, donde x barra es la media muestral, n es el tamaño de la muestra y xi representa los valores individuales de la muestra. Un ejemplo ilustrativo aquí nos muestra 1 y la importancia de la media muestral como medida de tendencia central es que es la representación promedio, resume el conjunto de datos en un solo valor que representa el punto central y base para análisis estadísticos. La media es fundamental para cálculos más avanzados como la varianza, la desviación estándar y en métodos de Machine Learning como regresión y clustering. Y facilidad de interpretación, es intuitiva y fácil de calcular, lo que la hace útil para comunicar resultados, y la sensibilidad a valores extremos. La medida puede ser afectada por outlier, lo que hace necesario considerar otras medidas de tendencia central, como la mediana en algunos contextos. Implementación con Python, aquí ya nos lo entrega, y conexión con la ciencia de datos. Y bueno, entonces aquí ya tomamos toda esta partecita para esta parte ya del contenido de esta clase. Y seguimos entonces en el próximo video en el desarrollo de esta clase eh, mm, sobre la media para ciencia de datos con técnicas de Machine Learning. Muchas gracias.